Les saludo una vez más en este tiempo especial que tenemos semana a semana, donde nos conectamos a través de nuestros hogares. Cada hogar es un grupo CCI, una extensión de nuestra iglesia semana a semana. Y estamos acá para compartir el estudio 43 del Evangelio según San Mateo. Recuerde que nosotros compartimos unos minutos este estudio de reflexión. Luego usted se queda ahí en el contexto de su casa, dando un poco más de comentario a lo que hemos compartido y también teniendo un tiempo especial en familia. La idea es que cada hogar se convierta en un altar familiar, donde tenemos un tiempo especial para comunión entre nosotros como familia, pero también tener comunión con Dios. Les decía que hoy nos corresponde el estudio 43 del Evangelio según San Mateo. Aquí vamos a ver cómo Jesús enseña sobre los tributos y la resurrección. Son dos temas que son abordados por Jesús acá. Y vamos a detenernos para seguir en el capítulo 22, ahora de los versículos 15 hasta el verso 33. Voy a leer esta pequeña introducción que nos va a poner un poco en el contexto de lo que vamos a estar compartiendo. En este segundo pasaje de estudio del capítulo 22 del Evangelio de Mateo, encontramos a Jesús confrontado por las autoridades religiosas, quienes debido a su popularidad buscaban tenderle trampas y desacreditarlo. Entre la gente, a fin de justificar su muerte, Jesús por su parte aprovechaba esas oportunidades para enseñarles acerca de temas relevantes para el pueblo judío. En esta oportunidad les enseña acerca del pago de tributos al Imperio Romano y sobre la resurrección de los muertos. Por supuesto, estos temas continúan siendo temas de interés, temas vigentes para nosotros los creyentes en nuestra época. Es decir, no son temas, tanto el tema de resurrección como el tema de pago de impuestos o tributos, son temas de actualidad. Ahora, Jesús no parte él abordando por iniciativa esos temas, sino que lo que ocurre en esta ocasión, como venía ocurriendo en varias ocasiones, es que Jesús, asediado por el sector religioso de ese momento, lo que Jesús hace es responder a las interrogantes de ellos, porque son ellos quienes quieren, a través de estos temas, probar a Jesús para encontrar algo de qué acusarlo. Jesús aprovecha entonces la oportunidad para enseñarles acerca de lo que expresa el texto bíblico respecto tanto, vuelvo a mencionar, sobre el tema del pago de impuestos, igual sobre el tema de resurrección. Vayamos entonces ya al estudio del texto bíblico. En primer lugar, vamos a encontrar a los fariseos insistiendo en ponerle trampa a Jesús para atraparlo en sus propias palabras. Esto lo encontramos del verso 15 al verso 17 de este capítulo, que es el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Leo para ustedes y voy comentando en el camino. Una vez más, los fariseos buscan la manera de atrapar a Jesús en sus propias palabras, procurando hacerle caer en la trampa de decir algo por lo cual pudiese ser arrestado. Es decir, que se confabulaban y de un modo clandestino buscaban conspirar acerca de cómo podrían sorprenderlo en lo que él estaba diciendo. En esta ocasión, los fariseos envían a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, y a pesar de ser facciones adversarias, o sea, los fariseos no eran una facción amiga de los herodianos, lo que hacen es unirse para oponerse a Jesús. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos eran una especie de partido político judío que favorecía la continuación
de la dinastía de Herodes. Es decir, estos estaban a favor de Herodes para que él continuara y continuase también su autoridad, su gestión, su actuación de carácter política. Y por otro lado, los fariseos eran gente religiosa. Juntos, estos los herodianos y los fariseos, enviados, abordan a Jesús primeramente con un discurso de elogios, reconociéndolo como amante de la verdad, una persona honesta, como buen maestro que enseña con verdad el camino de Dios y como alguien imparcial y sin favoritismos. Luego de saludarlo con todos estos elogios, le lanzan la pregunta para hacerlo caer en una trampa. Como ya dijimos, lo que buscaban era que Jesús dijese algo que fuese el motivo suficiente para poder arrestarlo. La pregunta es esta: ¿es lícito pagar tributo al César o no? Esa es la pregunta. La pregunta central es la pregunta de los impuestos. ¿Es lícito pagar impuestos? Y como les decía hace un momento, esa pregunta nos la podemos hacer nosotros todavía hoy en día los creyentes. ¿Debemos los creyentes pagar impuestos? Entonces, la pregunta de ellos, o sea, esta pregunta que le han lanzado, tiene varias implicaciones. Si Jesús les dice a ellos que sí, automáticamente lo que hacía era perder el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío odiaba la dominación de Roma. Y si Jesús, por otro lado, contestaba que no, sus enemigos lo iban a acusar de traidor a las autoridades romanas. Esto era una forma astuta por parte de los fariseos y los herodianos de preparar una trampa para Jesús. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, Jesús, conociendo la malicia de ellos, les responde de forma gráfica a su pregunta acerca de si es lícito pagar los tributos. Encontramos esto del verso 18 al verso 22. Jesús no se queda con la pregunta. Jesús procede, como dijimos al comienzo de nuestro estudio, a tomar la oportunidad de la trampa que le quiere entender y de la pregunta que le exponen para venir y entonces contestarles de una manera gráfica y de una manera puntual. Leo y comento. Conociendo las malas intenciones de ellos, queriendo hacerle caer en una trampa, Jesús pone al descubierto la malicia que hay en el corazón y de entrada les lanza esta declaración. Les dice: hipócritas, ¿por qué me tienden ustedes trampas? Es decir, Jesús conoce lo que hay en el corazón de los individuos. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. A veces podemos nosotros en nuestro discurso ser de una manera, pero en el corazón es donde está el asiento y la realidad de quiénes somos. Pues Jesús no ve lo que está por fuera, Jesús ve lo que está en el corazón de ellos y advierte que estos religiosos, combinados con esta facción de individuos que están ahí tratando de tenderle una trampa, tienen una intención que es una intención maligna. Todo el discurso primario de que era un buen hombre, un buen maestro que enseñaba según Dios, era pura hipocresía. Luego, para dar respuesta a la pregunta de ellos, usa una forma gráfica, es decir, usa un ejemplo de carácter gráfico y pide que le muestren una moneda de las que se usan para pagar los tributos. En ese tiempo habían monedas específicas con las cuales se pagaban los tributos o impuestos al Imperio Romano. Esa moneda era un denario, moneda romana equivalente al dracma griego, que circulaba ampliamente entre los judíos de Palestina.
Jesús toma la moneda en sus manos, con lo que atrae la atención hacia la moneda y les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? A lo que ellos respondieron sin pensarlo, pues era obvio. Lo que tenía la moneda era la imagen del César, y ellos responden así, del César. Y es precisamente en la respuesta de ellos en la que Jesús basa su respuesta a la pregunta de si es válido que el pueblo de Dios o que los creyentes en nuestro tiempo paguen impuesto al gobierno. La sentencia final de Jesús sobre el asunto en cuestión es categórica. Pues bien, les dice Jesús, den al César lo que es del César, pero por otro lado, también den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es la implicación de cumplir uno su deber de dar lo que es debido. La respuesta de Jesús dejó asombrado a los fariseos y a los herodianos, y no tuvieron más opción que marcharse. Una vez más, ellos habían fracasado en su intención de ponerle trampas a Jesús para hacerle caer en sus propias palabras. Quiero decirles que lo que Jesús está diciendo acá, que uno como ciudadano y uno como individuo tiene una doble responsabilidad. He oído comentarios acerca de esta porción y casi son comentarios que se inclinan a que uno no debe de cumplir su responsabilidad de pagar impuestos o cumplir sus responsabilidades ciudadanas. El creyente, quiero decirles, es una persona integral que cumple responsabilidades en todos sus contextos y que pagar impuestos y que cumplir responsabilidades ciudadanas en el contexto donde uno está no significa negar la fe, al contrario, es afirmarla. Pero por otro lado hay otra dimensión. La moneda esta no solo tenía una cara. La moneda esta tenía por un lado la cara de la responsabilidad del pago de nuestros impuestos como ciudadanos, pero la otra cara de la moneda es la cara que tiene que ver con Dios. El ciudadano creyente integral se mueve en esos dos ámbitos, siendo fiel a Dios y siendo fiel también con sus responsabilidades de carácter ciudadana. En resumen, lo que Jesús les dijo, sí, hay que pagar impuestos, pero también hay que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Eso es un cristiano integral. Un cristiano que solo piensa que de lo que se trata es, yo me entiendo con Dios, pero no tengo responsabilidad ciudadana, es un creyente que está proyectando una mala imagen de su integralidad. La integralidad de vida es lo espiritual y también el ámbito en que nosotros nos desenvolvemos acá como ciudadanos de un respectivo país. Luego, en otro momento, los saduceos también buscan hacer caer a Jesús con sus declaraciones y le preguntan ahora sobre otro tema, el tema de la resurrección. Esto lo encontramos siempre en este mismo capítulo 22, versículos 23 al 28. Ese mismo día en que Jesús ya ha respondido acerca de los impuestos, también se le acercaron algunos saduceos quienes dicen que no hay resurrección después de la muerte. Esto es lo que pensaban los saduceos. Y vinieron a Jesús con preguntas también queriendo hacerle caer en sus propias palabras. Estos con una actitud de sobrado conocimiento de las Escrituras citan la ley de Moisés y específicamente se van a Deuteronomio capítulo 25 versos 5 al 6. Es la porción en que ellos se basan para tomar la Escritura y con Escritura mismo tratar de ver cómo hacen caer a Jesús. Pues le presentan a Jesús un caso basado en este texto para su consideración. Le dicen, 7 hermanos, el primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia, por lo que su mujer tuvo que casarse con el siguiente. Y así sucedió con cada uno hasta que murieron todos.
Y la mujer le hace la pregunta a Jesús. Le hacen la pregunta a Jesús. En la resurrección, ¿esposa de cuál de los 7 será esta mujer? Ya que se casó con uno, se casó con el otro, se casó con los 7. Pero cuando ella resucite, ¿esposa de cuál va a ser de esos 7? Puesto que todos estuvieron casados con ella, le preguntan. Con este caso, que es un caso hipotético, ellos pretenden demostrar que la creencia en la resurrección parezca una cosa absurda, por cuanto ellos rechazaban, como ya mencioné, la resurrección, porque no encontraban en el Pentateuco, es decir, en los primeros libros de la Torá, no encontraban nada que apoyara esta doctrina. Y hacen referencia a Moisés, el gran dador de la ley, para añadir peso a su argumento. Ahora encontramos cómo de los versículos 29 al 33, Jesús, conociendo la posición doctrinal de ellos, les señala cómo su error proviene precisamente de un desconocimiento de las propias Escrituras. Leo y comento. Jesús, conociendo la posición doctrinal de los saduceos, que era que no creían en la resurrección, entonces les señala cómo ellos están errados en cuanto a su conocimiento de las Escrituras y del poder de Dios, ya que en la resurrección ni se van a casar las personas, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es erróneo pensar en el cielo utilizando los conceptos terrenales. Dios va a proveer nuevas y mejores relaciones que las existentes en este mundo. Luego Jesús aprovecha la oportunidad de enseñarles acerca de la resurrección de los muertos, al señalarles lo que Dios le había dicho en las Escrituras, lo que Dios había dicho para ellos en las Escrituras, según se registra en Éxodo capítulo 3, verso 6, en cuanto a que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, lo que evidencia que Dios no es un Dios de los muertos, sino de los que viven. Jesús llama la atención a este hecho, de que cuando Dios pronunció estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob estaban físicamente muertos, hacía ya muchos años, por lo que evidentemente había vida después de la muerte, cuando Dios estaba diciendo que era Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A pesar de que ellos ya habían muerto, lo que Jesús les está diciendo es evidente que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de gente que está viva. Entonces, Jesús toma el uso de las mismas Escrituras como fundamento para sus propios argumentos y le señala ciertamente los que tratan de basar su argumento en Escritura debieran conocer las Escrituras, debieran estar familiarizados con toda la Escritura y no solo con un pasaje, el que a veces aplican mal. El pasaje concluye con una nota de Mateo en la que destaca cómo cuando la gente escuchaba a Jesús enseñando con argumentos y confrontaciones, la gente se admiraba de su enseñanza. Así es que Jesús ratifica dos cosas acá. Uno, que hay que pagar impuestos como ciudadanos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también ratifica acá que la resurrección es una cosa real y que no podemos concebir que el mundo, o sea, las cosas como las concebimos en este mundo, son cuando estemos ya en la eternidad. Y dice, sí hay resurrección, porque Dios es Dios de gente viva. Bendito sea el Señor. Bien, les voy a compartir el texto, que es texto para nuestra memorización y nuestra reflexión final. Mateo capítulo 22, verso 20 al 21. Entonces él, o sea Jesús, les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Basado en todo esto que hemos comentado, que hemos leído y comentado, por favor quédense en casa y sigan ustedes compartiendo lo que el Señor ha podido transmitir a sus corazones. Vamos a orar, a dar gracias al Señor y al mismo tiempo honrar al Señor con nuestros bienes y cerrar adorando. Les recuerdo
escríbanos al 3390 5000 y ahí compartan y digan cómo este tiempo está siendo de bendición para ustedes, pero también afirmen: mi casa y yo serviremos al Señor. Voy a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la enseñanza de esta oportunidad y gracias por compartirnos de tu corazón que ser ciudadanos significa comportarnos en forma integral. Ser creyentes significa no negar nuestra ciudadanía, que no solo es terrenal, sino también celestial. Por eso, mientras estemos en este mundo, tenemos la responsabilidad de actuar así, en forma responsable, dándole al César lo que es del César. Pero también, en la dimensión de nuestra ciudadanía celestial y espiritual, le damos a Dios lo que es de Dios. Y gracias por reafirmarnos una vez más que la muerte no es el final, es un paso que nos conecta a una vida que es eterna y que habrá un momento donde todos los muertos en Cristo resucitarán. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en el contexto del hogar, bendice nuestras casas, te honramos con nuestros bienes también, con gratitud. Levantamos reconociendo que a Dios se le da lo que es de Dios y terminamos también adorándote. Te damos gracias porque nuestra casa es un grupo CCI, es un altar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo y espero que nos encontremos también la próxima semana. Bendiciones. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti.
que crezcas